Pues amigos, estamos en una antesala de una plática muy rica que estoy disfrutando mucho con el profesor Belby. La vez anterior que lo vine a hablar para que hagamos una agenda y platiquemos de muchos de los temas que creo que son importantes dar a conocer, platicábamos de los pueblos que hubieron antes de lo que hoy conocemos Cozumel, profe, que usted nos hablaba de San Martín, de San Gervasio, de Cedral de Martínez y de Colombia. Entonces, pues era muy curioso inclusive escuchar lo que ustedes me comentaban, ¿no? Cómo se originaron nuestros pueblos, cómo parte de lo que ahorita usted nos está comentando, cómo se dedicaban a trabajar y de ahí no podían moverse, solamente podían obtener para su sustento, pero después de un tiempo, pues el carcelario pues ya fallece y entonces, ¿qué sucede con esta gente? Cómo esto va dando origen a lo que hoy es Cozumel, como algunos emigran para otros lados. Y creo que esto es muy particular saber, porque es como la huella de lo que nos va mostrando lo que fuimos con antecedentes, de lo que nos vamos construyendo y cómo se van entrelazando las propias familias, profe. Entonces, me gustaría mucho que usted nos platique de estas anécdotas para compartirlas con la gente y pues para que por supuesto ellos también puedan compartirlas con otras personas. Respecto a todo esto, nada más quiero antes hacer el último comentario sobre San Martín, porque de alguna forma, con base en actas de nacimiento, yo fui reconstruyendo los nombres de algunos habitantes de allá, De San de Martín. San Martín, Mm, y son familias conocidas de Cozumel y de Playa. sí. Por ejemplo, dice, algunos nombres rescatados de la colonia San Martín son uno, José Quiam y Juana López. Los Quiam de Playa De playa, son Quiam López. sí. Nacidos ambos en Chan, Santa Cruz. No sé si ellos lo sabían o no, pero sus papás eran de Chan, Santa Cruz. Y sus hijos Gabriel, Esteban, Román, Lucrecia, Isabel, Juana Adelaida, Pedro, Leonides, nacieron en Cozumel entre 1906, que nació Gabriel, hasta 1921, que nació Leonides Quiam López. Sin embargo, esta familia no duró mucho tiempo establecida en San Miguel de Cozumel y en poco tiempo se constituyeron en fundadores del pequeño poblado de pescadores llamado Playa del Carmen hoy Pujante, capital del municipio Solidaridad. Mm, Otra familia fue de Juan Montero Muñoz y Felipa Tzip, ambos de Chan Santa Cruz, padres de Eligio Montero nacido en San Miguel el 1 de diciembre de 1914. Cuyos abuelos paternos fueron Feliciano Montero y Eulogio Muñoz. Estos Montero, estamos sí, hablando de los del Montero del Montero del Cedral. Cedral. Ujú. Sí. Este, mm, Esteban Montero Feliciano Montero. Doña Feliciana Montero fue la esposa de don Cristino Cárdenas. Ujú, Son los papás de ya, Licho Montero, sí. Cárdenas Montero, que es, eh, pues, ya es anciano ahorita, es sí, el que estaba de de bastonero. bastonero. Ahorita Sí. su hijo, el güero, es el que El que lo tomó está el relevo. Sí. relevando, sí. Eh, los abuelos maternos de ambos casos parecen ser los mismos. Bueno, los hermanos Francisca, Luciano, Celestina, Feliciano, Luciano, Flota. Los Flotas son también San Martín. Los Chantun, Mm. sí, sí conoces a Socorro Chan, la esposa de... Ay, Es de la familia de la licenciada Estela. Ella es Tun-chan. no, Mm, no. Hay un licenciado ahorita que incluso está en el gobierno, mm. que es Chan, pero su primer apellido no me acuerdo cuál es. Su papá era mesero y se casó con Socorro. El hecho es que ellos son
descendientes de allá. Doña Francisca Tun Flota se casó con José María Chan U, y de allá nacieron los Chan Tun, Mm. Socorro Chantún, Valerio Chantún, Arsenio, Enedina, Juliana, Eladia. Eladia fue enfermera muchos años del Seguro Social. Eladia Chantún. Ellos son, los Chan vinieron de Tixcacalcupul en época de la guerra de castas. Y los Tun son los de Santa Cruz de Bravo. Tixcacán es un centro ceremonial importante. De Tixcacal Guardia. Sí, Tixcacán Guardia. Ujú. Sí. Wow, imagínense cómo es que estamos tan entrelazados, profe. Entonces, San Martín era un pueblo. Entonces, llevaban a la gente, o sea, ¿cómo llegó esa gente? ¿Cómo llegaron esas familias allá? En época de don Ignacio Bravo, el general Sí. Bravo, cuando él logra la conquista de la capital maya, Ujú. Chan Santa Cruz, decide, para establecer condiciones de dominio y para controlar la posible rebeldía de los líderes, eliminarlos, sacarlos de allá. Y entonces se le ocurre la idea de constituir una prisión en la isla de Cozumel. Prisión al estilo de las Islas Marías. Sí. Los llevan a una isla, de la isla no puede salir. Porque los presos de las Islas Marías no están, o no estaban, ahorita ya no hay prisión allá, Sí. pero no estaban en celdas. No Estaban estaban presos en libres. la isla. Sí. Así hicieron acá. Solamente que como había un pueblo, que es San Miguel, había otro pueblo, que es el Cedral, crearon un nuevo pueblo, pero al otro lado de la isla, y le pusieron San Martín, y allá ellos estaban confinados bajo estrictas reglas, condicionados a que no podían venir a la población ni acá ni al Cedral. Estaban en ese pueblo, Sí. podían salir a la playa nada más, no podían hacer. Nada. Estaban presos en Cozumel. Wow. Así llegaron esas familias a ese poblado. Originarios de, como maya rebeldes Dentro del Santa Cruz, movimiento de la Santa lucha Cruz. social maya. Imagínense, entonces Cozumel fue básicamente una cárcel. Fue una prisión maya, pero entre comillas, porque, repito, no estaban presos en celdas, y luego esas mismas familias, cuando terminó el porfiriato, Sí. pues ya no tenían vigilancia, quedaron libres Libres. automáticamente y se integraron a la sociedad cozumeleña. Mm. Los que estuvieron un tiempo acá y luego se fueron a establecer en Playa del Carmen, pero son originarios también de Santa Cruz y estuvieron por San Martín. Qué fuertes vínculos y cómo nos vamos haciendo de todas esas raíces a través de todo nuestro estado, y conocer esto es apasionante. Entonces podemos decir que estos son los vestigios de este pueblo de San Martín, lo que hoy en realidad conocemos como una de las playas, ¿no? En Cozumel, que es San Martín, pero no sabemos muchas veces el origen, por qué San Martín, de dónde viene, qué fue lo que lo originó. Y pues bueno, aquí tenemos esta anécdota de la historia. Hubo un rancho que se llamó San Francisco y la Ujú. playa correspondiente a ese rancho heredó el San nombre de San Francisco. Francisco. Sí, En el caso de San Martín, sí. primero fue el pueblo y luego la La playa playa. heredó el nombre también, Playa Qué San bello. Martín. Oh. ¿Y San Gervasio, profe? San Gervasio lo fundó en 1856 don Gervasio Novelo con una autorización eh, por parte de don Porfirio Díaz a través del gobernador de Yucatán, Ujú. Jorge Ramos Cozumel, Yucatán, Sí. en donde él solicita terrenos Ujú. para desarrollar un rancho, se lo autorizan en 1856 y ahí establece un rancho agrícola y ganadero. Sembraba milpas, sembraba Sí. allá lo común que se conoce en la zona, ¿no? Aparte del maíz, el frijol, la calabaza, la yuca, el camote, y estableció también su ganadería. Se convirtió en un rancho ganadero. Y Estamos le hablando, puso San Gervasio porque él se llamaba Gervasio Novelo. sí, estamos hablando de San Gervasio, lo que hoy conocemos como las ruinas de San Gervasio. Bueno, Esa zona de por ahí. es esa, allá mismo todavía Ajá. existe un rancho que
pertenece a los herederos de don Miguel Vivas. Ok. Ese rancho lo desarrollaron allá los Vivas, obteniendo terrenos en compra a don Gervasio Novelo. ¿Sí? Mm, Las ruinas heredan el nombre sí. del dueño de las tierras que están alrededor, pero nunca podemos aceptar que unas ruinas mayas, los mayas le hayan puesto el nombre de un santo, Así y, es. y mucho menos en español. Sí. Ruinas de San Gervasio. Sí, fíjese que yo una vez escuché de un guía de San Gervasio que decía que en realidad las ruinas de San Gervasio, efectivamente, que en realidad eran Chaltún, Tantu, Tantún, Tantún es lo que yo sé, es Tantún, Tantún. Tún es piedra, y Tún es tan piedra, quiere decir plano, piedra plana. entonces Tantún, Tantún es el nombre maya del lugar. del lugar Tantún, de el donde pueblo de Tantún, pueblo maya. Tantún. Cuando don Gervasio Ujú, establece su rancho allá, sí, las ruinas, que no se les conocía el nombre ni nada, empiezan a nombrarlas como las ruinas de de San San Gervasio, Gervasio, pero como porque las ruinas que están en el Cedral, las ruinas del Cedral, así es, ¿sí? Entonces heredan el nombre, pero es una incongruencia nombrar ruinas mayas con un nombre católico, totalmente. de santo católico, San Ujú, Gervasio. Las ruinas estamos, que están en San Gervasio, eso sería lo correcto. claro, porque estamos hablando de muchísimos años atrás, además, Claro, totalmente, ¿no? Entonces, San Gervasio, de hecho, es un gran enigma, porque sí hay datos históricos, pero no contundentes, ¿no? Como en muchas de las zonas arqueológicas de Quintana Roo, que son impresionantes, profe, y que es una pena que no se tenga todo ese acervo, porque realmente es fascinante poder saber, ¿no? Todo lo que de ahí deriva, cuáles eran los mayas que poblaron esos espacios, ¿no? Igual escuché en una ocasión, que no sé si es correcto, porque ahorita conforme le voy platicando esto, me encanta que usted nos comparta esto y podamos saber cómo debe de ser en realidad. Decían que, por ejemplo, en San Gervasio, los mayas que la habitaban eran los putunes, los itzáes, este, que en realidad tenían como un centro ceremonial esa zona, pero tampoco lo sabemos. Eh, Así es cierto, así es realidad el eso, ¿no? origen de la población maya que algunos autores establecen como originarios de la costa tabasqueña del Golfo, de allá vienen los putunes Ujú, y se establecen en Cozumel. sí. El culto Exchel, Ujú. ahí voy a decir algo que, pues es que Puede causar controversia. van surgiendo Sí, teorías, pero es algo que no está ni comprobado ni tenemos que atenernos a que es algo cierto. así es. Pero no hay una confirmación de un adoratorio a Ay, Exchel. shit. No hay una confirmación. Eso es rompiendo un mito y eso es muy importante. El, el mito o la creencia de lo que se refiere a la diosa Ixchel es de principios del siglo XX de un historiador, un arqueólogo yucateco que nombró como santuario de Ixchel. Es más Ixchel, eh, hay más presencia de Ixchel en Isla Mujeres, porque allá sí se encontraron los Sí, muñequitos de mujeres. de... El mismo nombre Isla Mujeres es por la diosa Ixchel, por los muñequitos de la diosa. Wow. Claro. Entonces, pues aquí no tenemos esa, Ajá, ¿no? o sea, Y en San Gervasio, pues no sé, los arqueólogos y los... yo soy profesor de primaria, no soy arqueólogo, claro, pero no sé si hay algún santuario a Ixchel en San Gervasio. no. En realidad no. Si uno va, o sea, yo creo que eso es tan interesante, profe. Creo que deberían de hacer excursiones para los niños, llevarlos, que conozcan esos espacios, esos vestigios. Está padre que el turista vaya y lo conozca, pero el local debe de conocer sus antecedentes, su historia, y que Cozumel no solamente somos la ruta más importante de cruceros,
No, nuestra historia habla mucho por nosotros mismos y eso es un patrimonio intangible invaluable, que además le da, como usted dice, un brillo especial a cada lugar. Siento que eso ha faltado en la visión de cada forma de gobierno, de construir su localidad y de hacer que la gente se sienta tan orgulloso de ello, ¿no? Es, por ejemplo, cuando uno va a Oaxaca, es increíble, pero tú vas y te enamoras de Oaxaca, de su comida, de sus huipiles, de todo. ¿Por qué? Porque la gente está arraigada, profe. Porque la gente ama sus costumbres, las defiende, las propaga. No se sienten avergonzados y conocen parte de su historia. Entonces creo que eso es muy valioso. Esto que usted nos comparte es muy importante para mí darlo a conocer, pero sobre todo para el presente, para los jóvenes que necesitamos que entiendan, pues, qué hacemos viviendo en este pedazo de patria y de tierra, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a construir de ello? ¿Y qué es lo que nos da hacernos sentir, pues yo diría, isleños, porque eso somos, ¿no? Que fíjese, profe, se me ocurre que otra de las pláticas que hablaremos es sobre las islas sobre las islas de Quintana Roo. Creo que eso es tan bonito y es un tema que no se visualiza. Nosotros mismos se nos olvida que vivimos en una isla, ¿no? El Cozumel es tan noble que lo perdemos de punto de vista. Entonces, profe, pues esta parte de San Gervasio es otro de los pueblos que conocemos de los antecedentes de Cozumel. Ya sabemos de dónde es su origen, porque es San Gervasio, pero en realidad ya nos enteramos que es piedra Plana. plana. Ok. Y usted me platicaba también del Cedral de Martínez. Ujú. ¿Ese dónde está? Pues es el Cedral. ¿Es el Cedral? ¿Pero por qué Solamente, de Martínez, profe? posiblemente, Ujú. yo encuentro en documentos antiguos los nombres de los pueblos, pero no encuentro la justificación o la explicación del Sí. por qué o de qué. Ujú. Por ejemplo, Holbox Palomino. ¿Y eso? ¿Quién sabe? Entonces, el Cedral de Martínez, pues posiblemente hubo algún Martínez que fue dueño de alguna tierra por allá, ¿no? Y entonces la parte esa era de la de Martínez Sí. y por alguna razón se le quedó y quien escribió algo sobre el lugar le puso Cedral de Martínez y ahí se fue quedando. Son los Ujú. pequeños errores que sin base documentada Sí. se van heredando. Y se vuelve Afortunadamente eso costumbre. de Martínez aparece en algunos documentos, pero no es usual. No es usual. El Cedral es el Cedral nada más. Ok. Y entonces, hablando de este primer pueblo, profe, usted nos comentaba justamente esto que también me parece que es romper con otro mito, cuando llegan justamente todas las personas que vienen huyendo de la lucha social maya, llegan y se instalan primero en lo que es el pueblo de San Miguel y Ujú. posteriormente se van para el Cedral. Pero eso ya era un vestigio también maya Ah, importante. claro. Allá habían albarradas, habían pozos antiguos, Sí. había huellas de un Había un pueblo, puente también. ¿sí? Ujú. Y el pueblo maya se llamaba Oiquip, Oiquip. O-Y-C-I B alta, B labial, Oisip, pero Oisip. se pronuncia Oiquip. La Oiquip. C en Ujú. maya es Kip, Skip. la C Ujú, es con K, como si ujú, fuera K. Es, y su nombre en alguna época como rancho se llamó Santa María Oiquip. mm, El, este, el tema de allá es que fue pueblo maya, fue Oiquip, pero la iglesia desapareció cuando los repobladores van allá. Era ujú. un pueblo abandonado, era un pueblo como lo es hoy San Martín, que está En ruinas. no, pues está entre la selva ya. Ujú, ya no sabemos. Ujú. Solo que el Centro Federal fue el pueblo más importante y todavía en el siglo XIX, perdón, a principios del siglo XX, tenía escuela, se llamaba la Escuela Carlos Peón, que era el nombre del gobernador de Yucatán, Ujú, que había sido gobernador en 1991, 1891-94, fue gobernador de Yucatán, don Carlos Peón, y así se llamaba la Escuela del Central.
y había maestro en el Cedral. En 1919, una maestra nacida en Valladolid y que trabajaba en la escuela de Jurumá, recibió una orden de que se trasladaba, la mandaban a abrir la escuela, a reabrir la escuela Carlos Peón en el Cedral. ¿Dónde queda eso? Y empezó a averiguar, a averiguar. Le dijeron, tienes que irte a Progreso, de Progreso espera a ver cuándo hay un barco que vaya para Cozumel. Cuando llegues a Cozumel, allá averiguas. Y en Cozumel le dijeron, pues el Cedral es un pueblito abandonado, ya tienes que ir a caballo o en barco y luego caminar en el monte. Y llegaron allá en Ujú. septiembre de 1919, doña Guadalupe Ercila de Valdés, doña este, Aida Valdés Ercila, Olga Valdés Ercila, Elsa Colomina, mi mamá que tenía 6 años, como hija de la profesora, y vinieron a establecerse a Cozumel, Wow, al Cedral, a abrir la escuela del Cedral. wow. Es la historia. Por eso hay un parquecito en Sí. Cedral que se llama Guadalupe Ercila, es el nombre de mi abuela, que abrió la escuela de allá. Sí. Y ya las hijas y los hijos, el único hijo varón fue el profesor Miguel Valdés, mi Ujú. tío. Las demás eran mujeres. Sí. Estaba Aida, Olga, Elsa, Emiré, Berta y Miguel. Valdés Ercila. Mi mamá tenía 6 años y mi papá en alguna ocasión fue al Cedral y mi mamá tenía como 12 años y mi papá la vio pasar y le dijo, bueno, eso me lo contó él, Ujú. le dijo al que estaba, a su compañero, yo me voy a casar con esa niña. De qué le nació, quién sabe. Eso fue como ahora sí, como 1920 tal vez. Y en 1930 y tantos se casa con esa niña. Ya. Y aquí está usted. Y acá estamos los vivos, Valdés. Muy bien. Pues entonces estamos hablando de que, pues básicamente así fue como se va generando lo que hoy conocemos como el Cedral dentro de sus inicios. Lo que usted nos comenta con una pequeña escuelita que hoy ya no la vemos, hoy ya no existe esa escuela. No, lo que sucedió allá, el Cedral fue pueblo con 2 o 3 profesores, pero decayó la producción del chicle, Ujú. ya no rendía, Sí, en fin, la actividad económica es la que mueve a los pueblos. Entonces, totalmente. muchos se regresaban a vivir a la población, los alumnos disminuyeron y dejó de haber escuela. Sí, los pocos alumnos que habían allá ya no ameritaba que hubiera maestros. Ujú. Cuando vuelve a haber gente es cuando hay la necesidad y de maestro y llega doña Guadalupe Ercila a reabrir la escuela. La escuela había existido antes, ella no la fundó, ella vino Ujú. a abrirla nuevamente. A retomarla. Ujú. Mm, pues qué interesante, profe. ¿Y Colombia? ¿Qué nos cuenta usted de Colombia? Porque Colombia también existe un arrecife llamado así. Pues en primer término hay una ignorancia total de cómo se le ocurrió al creador de esa hacienda o finca ponerle Colombia. Algo tendría que ver Sí. con Colón o con el país que se conoce como Colombia, porque Colombia viene de la palabra del apellido Colón. El hecho es que don Darío, ya me acordé del señor don Darío Bartolomé y algunas otras personas desarrollaron actividades allá. Hubo una época en que Colombia pues era un pueblecito con bastantes familias. La casa principal era una casa de madera de 2 pisos. Sí. Yo escribí en una ocasión una historia De Colombia. de Colombia, del niño que lanzó toda una piara, toda una manada, una camada de cochinitos Ujú. desde el segundo piso. Este, el vanal del corredor de arriba estaba roto y Ujú. le habían puesto una madera. El niño
ocurrencia nada más. Subió a los animalitos con la puerquita y sus crías, quitó la madera y los fue espantando para que se cayeran desde allá hasta el piso. Entonces los animales se rompieron las patas y tuvieron que sacrificarlos. Entonces el patrón le dijo al papá del niño, que era el mayordomo: tu nieto, no era su papá, era su abuelo. Tu abuelo. Tu nieto hizo esto y ahora su castigo va a ser que se los cocinen todos y que hasta que no se los acabe no le van a dar otra comida que eso. Era una puerca y 6 o 7 puerquitos. Y tardó Guau. casi un año comiendo diario lo mismo. Estaba muriéndose, nada más le presentaban la comida y vomitaba, ya no podía más. Y se lo hacían nada más así, sin sal ni nada. Los cocieron, les asentaban la grasa, la manteca y la carne, listo, cómelo. Guau. Así lo vas a comer. Fue su castigo. Por haber hecho esa Ujú. travesura. Entonces, pues estamos hablando que de Colombia, pues era un rancho tipo hacienda, se puede Pero decir, era una finca una finca. productora de piña Mm, que se exportaba. Los barcos llegaban, se fondeaban enfrente de la bocana de la laguna y por sí. allá en barcas, en Mm, embarcaciones pequeñas, porque había navegación. sí. Hoy está cerrado, ya no Ujú. sale el agua. Hay épocas que se abre ese canal, que Hay épocas en las que se... los nordos y Ujú. todo, y luego se asolva otra vez. Sacaban la fruta y el barco estaba enfrente y sacaban la fruta y la llevaban. Se la llevaba. Toda la Entonces producción. producían. Era bastante la producción, sí. Wow. Entonces de ahí también, y aquí se dejó de producir bastante esa piña, porque decían que era muy peculiar. La piña, que eran chaparritas, que eran muy ricas, muy dulces. Era la calidad, Ujú. no el tamaño. Sí, Era más o menos, podríamos decir, pequeña, sí, pero muy sabrosa. Entonces es lo que la hacía muy popular y era muy comercializable. Pero luego se fue imponiendo mucho la producción de piña veracruzana. sí. Y acá ya estaba muy lejos venir hasta acá, y era muy difícil sacarlo. Eh, Se les facilitó más ahí con el puerto sí, y no todo. había ni muelle ni nada, entonces los Fue. costos, los costos se elevaban mucho, se fue abandonando Y eso. entonces, ¿cómo se va diluyendo, desdibujando esa parte de esa finca, profe? Porque hoy creo que igual que, por ejemplo, San Martín, ya no tenemos o existen algunos vestigios de que estuvieron ahí. El asunto de las actividades agrícolas en Cozumel nunca han sido una actividad de muy alta producción y que pueda servir para exportar o para establecer una empajadora o cosas así. El suelo de la isla da muy poco. Sí. El rendimiento por hectárea o por mecate, como se dicen comúnmente entre los campesinos, es muy bajo. Entonces, no reditúa económicamente la agricultura. Mm, Por eso es que no se ha mantenido. Hubo época en que la piña, por decir algo, pero los costos no lograron competir con otros puntos que empezaron a producir más y más y sí. más. Entonces, eh, se desistieron mucho los empresarios que habían decidido de invertir en agricultura. La única, digamos, la que más se significó en una época fue la producción de copra, Mm, pero más bien fue en los terrenos costeros de enfrente, mm, porque acá tampoco hubieron grandes cocales sí. y los cocos o lo cocotero es un árbol que está sentenciado desde que lo plantan a que un día va a venir un huracán y lo va a acabar y lo acostaba todo el Sí, cocotero en el suelo. Entonces deja de ser una inversión segura. pues sí. Aunque luego los cojos, lo que es la naturaleza, vemos árboles cuyo, este, cuyo tronco
está retorcido. Ujú. ¿Y qué es lo que sucede? Que en alguna huracán los derribó, Y pero como los dejaron así, el árbol vuelve a crecer y da vuelta y se va para arriba, entonces forma una escuadra o una curva. sí. Y así hay muchos cocoteros torcidos porque cayeron y volvieron a crecer así. Wow. Pues entonces, profe, estos estamos hablando de los pueblos antecedentes de Cozumel, pueblos, fincas, rancherías que existieron, que dieron parte de la población que hoy conocemos, vecinos de los más antiguos de la isla y que pues bueno, esto es tan interesante de conocer. Recuerdo en una vez haber escuchado una anécdota que decían que del otro lado de la isla, no, bueno, habían encontrado una serie de artefactos, desde botellas de cristal hasta como cuestiones que servían para la medicina. Y decían que por ahí hubo asentamientos inclusive de personas de color. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso o algún vestigio de eso, prof? ¿No? No, los únicos asentamientos que han habido allá, pues estamos hablando de San Martín, estamos hablando de Buenavista, Ujú. Ah, Buenavista es otro, el ujú, rancho Buenavista. Rancho Buenavista, este, y ya más para acá, pues está Punta Morena y se fue desarrollando ya el Sí. turismo y se fue abriendo carretera y cosas así, pero Mm, ujú, ¿no? Pues entonces, qué interesante. Pues, profe, muchísimas gracias por habernos compartido estos antecedentes que son para nosotros importantes, que generan muchísima, por supuesto, curiosidad, que además nos hacen saber el origen de determinados lugares, porque San Martín, porque San Gervasio, porque el Cedral, porque Colombia. Creo que muchos no sabíamos que era Cedral de Martínez, en algún momento. Y todo eso que hoy por hoy nos hace ser pues Cozumel que conocemos y que nos da vida y que son parte de los orígenes, ¿no? Entonces, me encanta poder dar a conocer parte de esta historia que no muchos conocemos, que nos maravilla. Y pues no sé si quiere usted dar un último mensaje a la gente, para despedirnos. bueno, es que en el tema de la investigación como cronista, tengo por ahí algunos apuntes con la intención de algún día terminarlos porque pues, hay tantos temas, pero la, el origen de los nombres de los lugares, por ejemplo, Palancar. Ujú. ¿Quién le puso Palancar o por qué? Sí. Hay quienes dicen que porque allá iba la gente a cortar varas largas que servían de palancas en lugar de remos, como usan las chalupas de Xochimilco, con palancas. ¿Sí? Mm, sí, Pero, ¿será ese el origen? así es. Palancar. Entonces hay incógnitas por resolver, muchas de los nombres que cotidianamente utilizamos y que no conocemos su origen o su porqué. Claro. ¿No? El mismo hecho de que Colombia la hayan puesto así, Ujú. ¿qué tenía que ver el que la fundó Sí. con Colombia? ¿O por qué Colombia? Hay un rancho que no sé si sigue siendo propiedad de la familia Joaquín, don Aurelio, se llama Buenos Aires. Ahora, Buenos Aires, pues porque había mucha brisa o tiene algo que ver con Argentina. Ujú. Esa es la incógnita, ¿sí? Sí. Entonces, Santa Rita también, ahora que lo Santa recuerdo. Rita, Ujú. claro, Santa Rita, San Gervasio, San Juan, Santa Pilar. ¿Sí saben Ah, cuál es Santa ese no, Pilar? no, no sé, profe. En nuestra época habían dos playas, San Juan, que es Ajá. Playa Azul, y al lado ese pedacito de playa, Santa Pilar. San Juan y Santa Pilar es Cabañas. Oh, bueno, imagínese. Ajá. Ujú. Y San Juan es Playa Azul.
Y no lo sabía. Bueno, yo al menos no sabía que era San Ujú. Juan. Lo conozco de toda la vida como Playa Azul y lo otro como Cabañas. Ajá. Pero no tenía yo idea que era así, San Juan y Santa Pilar. ¿no? Pues amigos, ha sido un placer platicar con ustedes, sobre todo con el profe, dar a conocer esta información, que él nos comparte estas vivencias. Espero que les haya gustado, espero que nos ayuden, por supuesto, a propagar la historia, porque creo que es de gran interés que muchos de nosotros la sepamos, la demos a conocer y sobre todo que las nuevas generaciones la acuñen. Así es que nos estamos viendo para la próxima. No nos despedimos. Aquí vamos a tener invadido al profesor para próximas pláticas y por supuesto para conocer más de nuestra historia. Hasta Con la todo próxima. gusto, Perlita. Muchas gracias, profesor. Nos vemos, amigos.